Elecciones 2016, propuestas legislativas. En este bloque nos acompañan 3 nuevos invitados que tendrán 2 minutos para debatir, para plantear sus propuestas en relación con la reforma del sistema de pensiones, la ONP versus las AFP. ¿Cómo podemos garantizar una jubilación digna, una pensión digna? ¿Cuánto debemos acumular en uno de estos fondos para poder recibir una pensión que nos alcance para vivir no solamente al afiliado, sino también a la familia? Vamos a empezar con el señor Johnny Lescano, bienvenido, candidato con el número 5 por el partido político Acción Popular. Sí, muchas gracias por la invitación. Saludar a mis colegas candidatos, desearles mucha suerte. Gracias. La primera reforma que se tiene que hacer en estos momentos es insistir en la ley que aprueba la devolución de los aportes en el 95.5% de las AFPs. Eso creo que va a avanzar para que las AFPs funcionen mejor, brinden mejor servicio y además el pensionista pueda hacer lo que decida con su dinero. Porque estamos recibiendo los de las AFP pensiones miserables, 20 soles, 100 soles, y tienen 30.000, 40.000 soles o 200.000 soles en sus cuentas. Bueno, a los 65 años que les devuelvan el 95.5% para que ellos puedan decidir poner un pequeño negocio, hacer una inversión para recibir, estoy seguro, mejores ingresos que la AFP. Eso está absolutamente probado. De tal manera que eso se tiene que hacer ahora. Y nosotros hemos estado impulsando, con Acción Popular y otras organizaciones políticas, la insistencia en la ley, y yo creo que el Parlamento tiene la obligación en marzo de insistir en la ley, porque eso no puede quedar en statu quo. No puede decir, hagamos una gran reforma y esperemos un tiempo más. No, esta norma tiene que salir ahora. Segundo punto, las AFP no pueden cobrar comisiones cuando hacen perder sus fondos a los trabajadores que tienen su dinero depositados allí. El año pasado han perdido como 6.000 millones de soles, hace pocos meses cerca de 2.000 millones de soles. Y ellos siguen cobrando comisiones, a pesar que ellos también debían perder. Bueno, en estos momentos no pierden. Bueno, la AFP no pierde. No pierde. Los usuarios, los trabajadores son los únicos que pierden. De tal manera que yo creo que cuando hagan perder sus fondos los empresarios de las AFP, no se debe pagar comisiones porque obviamente es un contrasentido. Ellos siguen teniendo utilidades, grandes utilidades, y nosotros tenemos pérdidas. Tenemos un fondo de 300.000 y de pronto aparecen 250.000 y ellos no responden de nada. De tal manera que eso me parece también un punto de reforma esencial. El tercer punto que nosotros vemos de reforma en las AFPs y que se han presentado en sendos proyectos de ley es obviamente establecer el pago de comisiones. Las comisiones no pueden estar sacadas del mismo fondo, tienen que establecerse de otra manera. Listo, muchísimas gracias. Son 3 puntos que acabo de mencionar. Luego lo vamos a comentar mejor, vamos a profundizar en ello. Vamos a presentar ahora a Fiorella Molinelli, candidata con el número 14 por el Partido Peruanos por el Cambio. También nos acompaña el señor José Luis Risco, quien es candidato con el número 5 por el Partido Político Orden. Bienvenidos ambos a este programa que tiene el objetivo de lograr un voto informado, un voto responsable. Así es. Empezamos con Fiorella Molinelli, con el número 14 por el Partido Peruanos por el Cambio. ¿Cuál es su propuesta sobre este tema? A ver, muchas gracias Violeta por tu invitación y un saludo grande a tu teleaudiencia. En el Peruanos por el Cambio, la posición básicamente está en que este tema de la reforma debe ser tocado en un contexto totalmente despolitizado. Es muy fácil hacer campaña política haciendo una serie de promesas que pueden terminar siendo demagógicas y finalmente no cumplidas. Yo podría ofrecer como candidata, de repente, o mi candidato, ofrecer un sueldo de 1.000 o 1.500 soles de sueldo de salario mínimo de 1.500 soles y eso ¿qué hace? Finalmente destruye el empleo en la economía, porque los que contratan son las empresas y si las empresas no pueden pagar, se genera desempleo. En el caso concreto del sistema previsional, también apostamos por revisar la reforma previsional, la reforma pensional, pero hay que hacerlo en un contexto totalmente limpio, despolitizado. Eso hay que revisarlo dentro de los 100 primeros días de gobierno. Y allí lo que necesitamos básicamente es, estamos planteando, uno, introducir más competencia al sistema.
El sistema definitivamente no ha funcionado porque ha habido mucha concentración, ¿no? Son pocas las aseguradoras y cobran comisiones bastante altas. Entonces, necesitamos evaluar si el sistema financiero, por ejemplo, también puede participar, ¿no? De manera que esto se abra mucho más a la competencia y las tasas bajen a niveles mucho más razonables. En segundo lugar, lo que se está planteando es que los pensionistas puedan tomar parte del fondo como garantía para un crédito hipotecario, ¿no? Con eso también damos una salida interesante y concreta, ¿no? Para que los aportantes tengan un mecanismo alternativo para poder, con esa vivienda, de repente alquilarla, rentarla, ¿no? Y hacer con ella, o vivir simplemente, ¿no? Y hacer con ella lo que mejor les parezca. Entonces, estamos planteando, y lo puedes encontrar en nuestro plan de gobierno, el tema del seguro de garantía. Y lo que, si me permites, la tercera idea es, en el sistema privado de pensiones hoy están, entre el sistema privado y el sistema público, más o menos el 25% de la población económicamente activa. ¿Eso qué quiere decir? Que no estamos mirando el bosque, y el bosque son los 30 millones de peruanos. Hay un tema aquí de base, ¿no? La informalidad. La informalidad. Entonces, eso será un tema para un próximo programa seguramente, porque le doy toda la razón. Y ahí hay que incrementar la base, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos a continuar con el señor José Luis Risco, con el número 5 por el partido Orden. ¿Qué plantea Orden? ¿Poner orden? Sí, definitivamente que sí. Yo te agradezco mucho la oportunidad y en lo particular estamos cansados de muchos diagnósticos, de muchas cosas, de que se dice y no se dice, se ofrece y no se ofrece. Orden plantea, como tú bien lo has dicho, un ordenamiento del sistema pensionario en este país. En primer lugar, Orden plantea dar cumplimiento a una ley, y a la ley número 23908. Fundamentalmente eso, en cuanto al Sistema Nacional de Pensiones. Orden plantea que tiene que haber una pensión mínima para todos, igual. Orden dice claramente que queremos un Perú sin ningún tipo de discriminación, y no puede haber discriminación en cuanto al sistema pensionario. En consecuencia, Orden plantea un sistema pensionario único y a su vez una pensión única mínima, por lo menos independientemente a lo que dice la ley 23908. En segundo lugar, Orden plantea libre desafiliación, señor. No se trata de que se le hagamos más competencia a una FP o a otra, libre desafiliación. Si estamos en una economía de mercado, para el sistema pensionario, sí, no. Para el sistema pensionario hay que adornarlo, hay que condicionarlo. Señor, cuando yo voy a un banco, pongo mi plata y no me gusta el banco, saco mi plata y la llevo a otro banco. Eso es lo que queremos con el sistema privado de pensiones. Quiero mi libertad para salir cuando yo quiera, en el momento que quiera, sin mayor tipo de requisitos o condicionamientos. ¿Por qué sí tengo que estar yo metido en un sistema que no me gusta? ¿Por qué? Ahí sí no hay libre mercado. Ahí sí no se respeta la igualdad ni se respeta la Constitución. En consecuencia, eso plantea orden. Orden en el sistema pensionario del país, tanto en el sistema nacional como en el sistema privado de pensiones. ¿Correcto? Bien, muchísimas gracias a todos nuestros invitados por estos planteamientos. Vamos a hacer una brevísima pausa, pero regresamos con este debate tan interesante y sobre la viabilidad de lo que están planteando nuestros candidatos al Parlamento Nacional. Pausa, quédese con TV Perú en elecciones 2016, propuestas legislativas. Una obra que todo el mundo tiene que ver. Este sábado, en Tercera Llamada. Una época terrible. Permite ver dentro de nosotros, como peruanos. Todos aquí estamos rompiéndonos el lomo para salir adelante en medio del caos y el miedo. ¿Y tú? ¿Vienes a decir que somos unos animales? Este nono y esta nieta, cada uno en su mundo, cada uno en su tiempo histórico. No perteneces a mi mundo. No perteneces, nunca perteneciste. Pierdan, fallen, fracasen. ¿Acaso no mataste? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!
mucho dolor y espero muchas ganas de que no se repita. Todo en este país puede ser una bomba. Y tú insistes en quedarte acá no teniendo nada, teniendo a tu nono al Italia. Si esto evoca algún tipo de reflexión, ya creo que es suficiente. La historia está llena de ejemplos de cómo terminaron lo que sembraron miedo, terror. El ser humano sea eso, más ser humano. Entren al búnker. Este viernes en Nuestra Historia, Verónica intentará volver a trabajar. Han llamado de tu casa, parece que le ha ocurrido algo a tu niña. ¿Qué le ha pasado a mi hija? Ahora quédate cuidando a nuestra hija en la casa. Los dos te lo vamos a agradecer. Y lo que descubrirá será impactante. Nuestra Historia, este viernes a las 9 de la noche, solo por TV Perú. Mucho más que ver. Que bailaban en tu habitación, dime dónde quedó la magia y el calor. Gracias al auspicio de Pura Leche de Vaca Gloria. Elecciones 2016, propuestas legislativas. En este bloque, nuestros invitados argumentarán lo que han planteado hace breves minutos. Vamos a empezar con Johnny Lescano. Él es candidato con el número 5 por el partido político Acción Popular y él nos dice que va a insistir y de hecho todos los congresistas insistirán porque se aprobó por unanimidad. Esta propuesta en está todo caso, técnicamente estudiada. Sobre la ley del sistema de la devolución. Pero claro, esta devolución de los aportes no solamente plantea que se pueda retirar hasta el 95,5% de los aportes, sino también usar un 25% del fondo acumulado para una primera vivienda, luego retirar el total de los aportes del afiliado en caso de enfermedad terminal, etcétera, ¿no? Hay el régimen especial de jubilación anticipada. El REJA, que se llama REJA, jubilación anticipada, que se da cuando estás desempleado, tienes 50 o 55 años, dependiendo si es hombre o mujer, y puedes retirar el 50% del fondo. Pero yo quisiera decir solicitar los aportes también, ¿verdad? ¿No? Pero fíjese, este asunto está bien estudiado. No, acá no hay ningún asunto. ¿Usted cree que no es antitécnico? No, por eso quiero explicarlo. Va a hacer mella en los fondos de las AFP, porque las AFP, claro, han reclamado. Fíjese, son 6 millones de afiliados en las AFPs. 3 millones que siguen aportando, 3 millones que ya no aportan porque ya han perdido el trabajo. ¿Cuántos son los pensionistas este año de esos 6 millones? 89,000. Es decir, el 0.25% de los trabajadores que están ahí podrían recibir la devolución de sus aportes. O sea, ¿qué daño se le va a hacer a las AFPs? Absolutamente nada. No hay ninguna afectación o algún problema de carácter económico. De 6 millones, devolver, según el pedido de cada trabajador, a 89,000, no hay ningún problema. Son 120,000 millones de soles que manejan las AFPs versus 34,000 que maneja la ONP de millones de soles. Fíjese, y la AFP le paga 20 o 100 o 200 soles de pensión y la ONP con menor dinero le paga una pensión de 415 soles como mínimo en la ley 19.990 y de 800 soles en la ley 20.530. Es decir, con menos dinero, con menos afiliados, el sistema nacional da pensiones un poquito más dignas a la gente. Entonces, esto está bien estudiado. La devolución se tiene que hacer de todas maneras. ¿Cuánto tenemos que acumular para recibir una pensión, llámese digna, ya que está haciendo cálculos en una AFP? Mire, nosotros para parar la olla, creo que necesitamos cerca de 950 o cerca de 1,000 soles para parar la olla, como sueldo. Como pensión, reciben las viudas una miseria, claro, 100 soles o 200 soles. ¿Cuánto se tiene que aportar en una AFP aproximadamente? ¿Cuántos años? Los aportes depende pues, porque hay unos que aportan 15, 20 o 25 años. No hay un plazo mínimo de aportes en las AFPs, como sí hay en la ONP, pero le digo, están
dando pensiones mejores, más dignas. En la AFP no, pero para recibir una pensión pues de 1.000 soles, yo tengo que tener unos 250.000 soles más o menos en mi cuenta. ¿Y qué puedo hacer con 250.000 soles? Un negocio que me dé mucho más que ese monto de 1.000 soles. O sea, el sistema está funcionando mal, pero hay que tomar determinaciones ahora, porque la gente está pasando problemas ahora y no pues para el año o para cada 2 años cuando la gente se esté muriendo, ¿no? Listo. ¿Y qué pasaría, bueno, se me ocurre con estas empresas que nunca le pagaron el aporte de la AFP, la cuota de AFP a sus empleados? ¿Hay alguna propuesta de parte de Peruanos por el Cambio? A ver, lo que nosotros queremos es que la gente tenga pensión digna con cobertura de salud, porque es muy fácil destruir un sistema y luego cuando la gente llegue a su edad de jubilación se destruye el sistema y entonces el Estado tiene que sacar de sus fondos para ver cómo le da cobertura de salud a la gente de la tercera edad, cómo le asegura una pensión digna. Entonces, pero también se está poniendo en tela de juicio, se está cuestionando la capacidad y el criterio de todos los peruanos y de todas las peruanas en cuanto al ahorro, ¿verdad? En cuanto a la previsión y ese pensar en el futuro. Así es. Entonces, en ese caso tenemos que apelar, digamos, a un mecanismo que permita, digamos, tener ciertas excepciones, como ya las hay, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien está, como tú mismo has dicho, con una enfermedad terminal, eso es un tema que ya está previsto. Para que financie su tratamiento, ¿no? Como decíamos con Johnny, hay que velar para que se implemente, ¿no? Hay que velar para que ese sistema funcione y sea ágil, porque si vamos a hacer el trámite engorroso, la gente cuando está enferma tiene que pasar por una burocracia impresionante y va a gozar de ese fondo cuando ya esté con el cáncer terminal, no tiene sentido. ¿Y una caja de ahorros? Un depósito a plazo fijo en el banco. Lo que es mucho más fácil de organizar, porque acuérdate que también, digamos, dejar el tema muy abierto a veces se hace difícil de administrar administrativamente, hablando administrativamente. Lo que tenemos que hacer es encontrar mecanismos como, por ejemplo, el Fondo de Garantía Hipotecario, ¿no? Que es un mecanismo concreto en donde te da la opción de retirar un porcentaje importante del fondo para poder comprar una vivienda y, bueno, pues la puedes alquilar, como decía finalmente. Tú puedes retirar un porcentaje de ese fondo, dejarlo como en garantía contra tus depósitos previsionales y construyes tu vivienda que finalmente la puedes utilizar. Pero de todos los aportes que hemos realizado en 30, 40 años, ¿cuánto finalmente retorna a nuestro bolsillo? Porque las tablas de mortalidad pueden llegar hasta los 110 importante, ¿no? Acabas de mencionarlo y justo lo iba a decir, o sea, hay que revisar lo de las tablas de mortalidad. Definitivamente había habido un error, ¿no? Esas tablas de mortalidad no están bien calculadas. Hay que revisarlas de manera objetiva y técnicamente. Hay que revisar si el aporte debe estar en proporción yo creo que no debería estar en proporción al salario, sino al fondo pensionable. Ese es un tema que hay que revisarlo definitivamente, pero hay que revisarlo en un contexto totalmente despolitizado para hacerlo con la mayor objetividad y tecnicismo. Bien, vamos a continuar con el señor Risco. Pensión mínima para todos, ¿cómo lo podría hacer su partido político? Lo que pasa es lo siguiente, hay dos leyes, la 23908 y la 25048, si no me equivoco, que estas leyes establecían que la pensión mínima para los jubilados de la 19990 y la 18846 era equivalente a 3 sueldos mínimos vitales. Leyes que fueron después convalidadas con una sentencia del Tribunal Constitucional en el año 2002. Y si estamos en un país que dice ser respetuoso del Estado de Derecho, hay que cumplir con el mandato de la ley y del mandato del Tribunal de Garantías Constitucionales. 2. Nosotros lo tenemos que hacer en todo caso para implementar este sistema como tal, evidentemente previo estudio técnico actuarial, para ver efectivamente qué tipo de porcentaje mayor o menor se tendría que hacer para que efectivamente se dé las pensiones mínimas para todos. ¿Es viable? Sí, es viable. Si estamos hablando que nuestro país tiene un crecimiento promedio del 2.5 o 4% anual, perdón Johnny, pero si estamos hablando, permíteme por favor, si hablamos acá rato que el Perú tiene crecimiento económico, que es uno de los mejores países del mundo, que es uno de los mejores países que está progresando, ¿por qué no le damos a los jubilados la posibilidad de que puedan viajar fuera del país también como lo hacen muchos jubilados de Europa que vienen acá a América a pasearse? No, después son pensionistas. Pero yo te digo, hay pensión mínima puesta. Sí, pues, se puede hacer porque hay pensión mínima. Sí, pero es que la pensión mínima del Estado eso se puede elevar, pero era. Claro, la pensión mínima que dio Johnny del Estado
es de 400, menos del mínimo vital. 815, el máximo es 815, el máximo. Por eso yo digo, hay que hacer una actualización en todo caso de la pensión mínima. No es justo, supongamos, Johnny se jubila siendo congresista por la ONP, ha aportado sobre la base de 20.000 soles, promedio, un ejemplo. Sin embargo, cuando Johnny se jubile, va a recibir más que 850 soles. ¿Es justo eso? No es justo. Y en cuanto a las AFP, lo que yo sigo insistiendo es políticas que se vienen implementando de acuerdo a la Constitución. Déjenme a mí como trabajador decidir a qué sistema me voy. No me encarcelen en un sistema. La libre desafiliación, lo ha dicho, ¿no? Así a lo mejor algunas AFPs pueden brindar ciertos incentivos. No, pero ¿cuál incentivo, querida amiga? Y vuelvo a repetir, dame a mí el derecho que tengo a elegir. Yo cuando voy a comprar un pan, sé a qué panadería voy a comprar mi pan. A mí nadie me direcciona. ¿Por qué no escoger un banco entonces con un depósito a plazo fijo? Correcto, sería entonces una buena opción. ¿Está de acuerdo usted? Sería una buena opción. ¿Podría ser un planteamiento podría ser una buena opción, pero por lo menos deme a mí ahora la ley, y ese es el compromiso que asumimos como orden, de decirle al trabajador, oye trabajador, tú decides a qué sistema vas, tú decides a qué AFP te retiras o no te retiras de la misma. Eso es lo que estamos planteando. Muchísimas gracias por estas propuestas, por estos planteamientos. Agradecemos a Johnny Lescano, con el número 5 por el Partido Político Acción Popular. También muy bien, a Fiorella Molinelli, candidata con el número 14. El día del amor, el día de la amistad. Sí, con el 14. Y luego a José Luis Risco, con el número 5. El mismo número con Johnny. Estamos en diferentes líneas, pero... Hay una sintonía. Sí, siempre lo ha habido. Siempre ha habido coincidencias en muchas cosas. Pero la diferencia, Johnny, es que nosotros no hemos sido gobierno. Ustedes sí. Pero nosotros como gobierno vamos a dar cumplimiento a todo lo que estamos diciendo. No te preocupes que después, una vez que lleguemos, te vamos a llamar para el ministro de Trabajo. A ver qué pasa. Inversamente. Tu próximo ministro de Trabajo va a ser tuyo. A ver qué pasa, porque esa es una decisión del electorado. A ver qué decide la gente que nos está viendo el día de hoy. Muchísimas gracias. El día lunes volvemos con más temas y con más invitados, quienes podrían ser nuestros representantes en el Congreso de la República. Muy buenas tardes y buen fin de semana. Chao.